Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con los cuentos de hadas, vamos a seguir analizando algunos cuentos. No sé con qué frecuencia lo voy a hacer, pero siempre que encuentro algo interesante, pues me gusta ponerlo en el curso, y no sé cuándo terminará, o si tendrá un final o no, pero bueno, seguimos viendo algunos cuentos y sus arquetipos, sus símbolos. Creo que es siempre interesante. Bueno, hoy vamos a analizar el cuento del flautista de Hamelin, relacionándolo también con el arquetipo bastante moderno del Joker. Ambos dos se refieren a un arquetipo que ya hemos visto bastante más amplio, que es el trickster, ¿no? Bueno, comparten un símbolo muy profundo relacionado mucho con el caos y las consecuencias de romper el orden social, ¿no? Ambos personajes actúan como fuerza disruptiva que subvierten el control y exponen la fragilidad de lo que hemos llamado el centralismo, ¿no? La parte que engloba un poco, ¿cómo decirlo?, la cultura, lo que es la tradición, lo que es el orden, digamos. Bueno, ambos utilizan la seducción para llevar a destinos inciertos, y los dos provienen de Marginalia, ese lugar que hemos hablado que está un poco más allá de los márgenes, ¿no? Ese lugar donde habitan aquellos que no forman parte de un orden, sino que transitan. Estos dos personajes transitan entre los dos mundos, no pertenecen ni a uno ni a otro. Por su aspecto vemos que son más de Marginalia, ¿no? Porque estos los personajes extravagantes, extraños, raros, los que el orden tiene dificultad a asimilar, son siempre de Marginalia. Ambos subvierten el orden establecido, hemos dicho, juegan con el caos y con el orden, ¿no? En el caso yo creo que del flautista Hamelin es un poco más complejo, porque puede hacer las dos cosas, ¿no? Convertir el caos en orden y el orden en caos. El Joker es puro caos, me da la impresión. Ambos advierten sobre los peligros de ignorar o traicionar esa relación entre centro y margen, entre orden y caos. Bueno, está documentada por los hermanos Grimm, como muchos otros cuentos. Parece tener su raíz en un evento histórico, quizás en la Alemania del siglo XIII, parece ser, que narra la desaparición de unos niños en la ciudad de Hamelin, aunque esos detalles son un poco inciertos, porque los documentos que hay se refieren a 100 años más tarde, ¿no? de algunos escritos, algunas inscripciones que habían aparecido en la iglesia. Entonces se ha quedado un poco esa mezcla de historia, mitología, mito, folclore popular, que es lo que conocemos. Nosotros conocemos el cuento y es la parte importante que nos tenemos que quedar, porque al final, si ocurrieron o no ocurrieron, no es tanto importante. Lo importante es que si se quedan estas historias, significa que hay algo muy profundo dentro, ¿no? Que sigue perteneciendo al inconsciente colectivo, quizás transformándose, ¿no? Como hemos visto el arquetipo de las películas del Joker, como se transforman estos arquetipos. Pero lo que es cierto es que trasciende el origen y se convierte en una verdad simbólica, una representación de aspectos fundamentales de la experiencia humana. Esto indica que va más allá de la anécdota, ¿no? Tiene un significado profundo, toca las fibras de la psique colectiva. Voy a leer, bueno, ya sabéis que no soy un gran lector de cuentos, pero bueno, voy a leer una versión muy corta, que no es exactamente la de los hermanos Grimm, que tiene un poco más de diálogos y es un poco más larga y más compleja, pero yo creo que por si nos hemos olvidado algún detalle, la leemos, y así es interesante recordarlo, yo creo. Vamos allá. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Hamelin, en Alemania, ocurrió un hecho muy extraño. El 26 de junio de 1284, un hombre vestido con un manto de muchos colores llegó a la ciudad y ofreció librarla de una terrible plaga de ratas que la estaba devastando. Las ratas no solo habían infectado las casas, sino que estaban devorando todo lo que encontraba a su paso. Ese hombre prometió deshacerse de las ratas a cambio de una suma de dinero. Los habitantes, desesperados, aceptaron. El hombre sacó una flauta de su manto y comenzó a tocar una melodía. Tan pronto como las ratas escucharon la música, salieron de todas partes, de las casas, de los graneros, de los sótanos, de las calles, y siguieron al flautista. Este continuó tocando su melodía, conduciendo la rata hacia el río Weser, donde todas se ahogaron. Después de que el pueblo fue liberado de las ratas, los habitantes se negaron a pagarle al flautista lo que le habían prometido. Se burlaron de él y, enojado, le ofrecieron una cantidad mucho menor de lo acordado. El flautista, indignado por la traición, juró vengarse.
Y el 26 de junio, mientras los adultos estaban en la iglesia, el flautista regresó, esta vez vestido de cazador, con un sombrero rojo. Sacó su flauta y comenzó a tocar una nueva melodía extrañamente dulce. Pero esta vez no fueron las ratas las que lo siguieron, sino los niños del pueblo. Los niños, hechizados por la música, salieron de sus casas y los siguieron hacia la ciudad. El flautista los condujo hasta una montaña cercana, y cuando llegaron, la montaña se abrió y los niños desaparecieron junto a él. Nunca más se supo de ellos. Solo quedaron atrás dos niños, uno ciego y otro cojo, que no habían podido seguir el ritmo de los demás y regresaron al pueblo para contar lo que había sucedido. Desde ese día, la ciudad de Hamelin quedó marcada por la pérdida de sus hijos, y en memoria de ese suceso, el lugar donde los niños desaparecieron fue llamado la Puerta sin Niños. Bueno, en primer lugar vemos que este cuento no termina bien. Hay muchos cuentos de hadas que no terminan bien. No sé si de este deriva la cuestión histórica, no lo sé. Hay varias cuestiones importantes que no están en esta versión. Por ejemplo, llama atención que la versión de los hermanos Grimm, el flautista toca las 3 notas perfectas para encantar. 3 notas tan dulces, tan melodiosas, como jamás músico alguno ni el más hábil había conseguido hacer sonar. También atraviesan los 3 elementos cuando encantan a los niños, los ríos, los valles, llegan a las montañas. Y también hay 3 niños que se quedan atrás, uno ciego, uno sordo y uno cojo. Como veis, ese número mágico de 3 que siempre se repite 3 o 7 en los cuentos de hadas. No sé si recordáis la versión de Disney que hizo un corto sobre el flautista de Hamelin, que hay un niño cojo que se queda atrás. Bueno, inicialmente también el flautista llega con una capa de 1000 colores, ¿no? Simbolizando esa multiplicidad, esa multitud de identidades, ¿no? Y después regresa con la capa roja, una sola identidad, la identidad seguramente de la ira, ¿no? Del enfado. Otra cosa muy interesante que no está en este cuento es que una vez que los niños desaparecen está prohibido tocar la música en el pueblo. Muy interesante, ¿no? Bueno, el análisis de la dinámica entre el orden y el caos comienza con la introducción del equilibrio en el pueblo, ¿no? Este orden se ve amenazado por la erupción del evento caótico, que son las ratas. Ya sabemos que las ratas, bueno, en la Edad Media no lo sabían, ¿no? Pero traen la peste, pero sí que tienen ese simbolismo de seres que traen algo malo, que se esconden. También naturalmente está la parte positiva del arquetipo. Todo arquetipo esconde una parte positiva, una parte negativa. En este caso tenemos la parte negativa. Bueno, estos provienen del exterior, fuera de los límites del pueblo. Son las fuerzas disruptivas que rompen la estabilidad, como en otros muchos cuentos. Las ratas vienen de los márgenes, lo que es ajeno al orden social, y encarna el caos. El flautista, sin embargo, es un elemento que fluye, ¿no? Fluye entre el caos y el orden, y por eso es el único que conoce cómo deshacerse de los elementos nocivos para el orden, porque él conoce la parte de marginalia, sabe cómo deshacerse de un elemento de marginalia. Las ratas también evidencian la fragilidad de ese orden social, ¿no? Aparentemente inamovible. No es así. Ese ciclo de orden y caos es un tema recurrente en los cuentos de hadas, y el orden nunca es permanente, sino que se ve constantemente amenazado o viene revitalizado por lo que viene fuera de los márgenes. Como sabéis, estos monstruos, que muchos relatos simbolizan aspectos reprimidos o identidades no reconocidas también, no siempre pueden ser integrados en el centro, ¿no? Este es un concepto fundamental de este cuento, que no todo lo que proviene del caos o de los márgenes tiene un lugar en el orden establecido. En este caso, la rata representa aquello que no puede ser asimilado, no debería ser asimilado, un elemento nocivo para la parte central. Desde una perspectiva junguiana de Carl Jung, el proceso de individuación implica la integración de lo que está fuera de la conciencia, aquello que está en la sombra, para lograr el yo completo. Sin embargo, en el cuento flautista observamos el fenómeno un poco diferente. En lugar de integrar lo que es de fuera, se busca expulsarlo. Y ese acto de expulsión tiene necesidad de proteger el centro de fuerzas que no son controladas, o que si no son controladas lo destruirán. Eso lo vemos también en el Joker, ¿no? Que una vez desatado el orden, el caos como nuevo orden,
no solamente entra aquello que ha estado marginado y que ha estado marginado injustamente, sino aquello que también es indeseable entra, porque al no establecer la inversión, el upside down, ¿no? La inversión del orden con el caos. Bueno, el flautista mismo es otro personaje que proviene de los márgenes. Su capa de muchos colores, su origen misterioso, la capacidad para influir sobre los niños y sobre el elemento nocivo, lo sitúan como un agente externo, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la rata, el flautista tiene una relación fluida, no es parte de ese centro, y eso se hace más evidente cuando es traicionado por el pueblo. Su rol al principio es restaurar el orden, pero al ser rechazado se convierte en un agente del caos. Bueno, el centro, que es el pueblo, se niega a pagar el precio por haber eliminado el caos representado por las ratas. Eso tiene una consecuencia. La negativa a cumplir el acuerdo pone en evidencia una tendencia que puede observarse no solamente en los cuentos de hadas, sino también en las sociedades, ¿no? En general. En la falta o el rechazo la falta de reconocimiento o el rechazo hacia quienes exploran los márgenes y lidian con el caos. En este caso, el flautista, como un agente marginal, ha hecho lo que los aldeanos no pudieron, que era restaurar el orden, eliminando la amenaza. Sin embargo, su labor no es valorada. Personalmente, yo lo relaciono mucho con el rol del pensador, ¿no? Del artista, del explorador. Es decir, cualquier individuo que en su búsqueda va más allá de los límites de ese orden y trae algo valioso de vuelta al centro. Los artistas, los pensadores, los creativos, aquellos que se aventuran fuera de lo establecido, del confort, de la tradición, de la norma. Y claro, cuando su trabajo no es reconocido, no solamente se rechaza su contribución, sino que se produce un desequilibrio en el sistema. En este cuento, el pueblo paga las consecuencias de esa miopía social y de una traición, y lo paga con su futuro, que son los niños. Los niños representan la continuidad de la comunidad, el crecimiento, el porvenir. El pueblo condena a las próximas generaciones. Hay una cuestión que no es banal, que es la flauta, ¿no? ¿Por qué la flauta, no el tambor o el violín mágico? La flauta es un instrumento de viento, ¿no? El sonido suave evoca la idea de eso espiritual, de lo etéreo, ¿no? No como el tambor, que es un poco más marcial, ¿no? Como invoca más la guerra, la disciplina. Tiene un poder casi gnóstico, casi mágico. Está muy relacionado con algunos mitos, ¿no? Como la figura de Pan, el dios griego que puede hechizar a los humanos. Creo que es el instrumento perfecto para el personaje, ¿no? Que actúa entre los márgenes, entre el orden y el caos. Es fascinante también, lo he comentado algunas veces, como la música aparece en los cuentos de hadas como una forma de arte que trasciende lo físico y lo práctico y se convierte en algo más simbólico, más elevado. El flautista utiliza la música no solamente como un medio para controlar a las ratas o a los niños, sino como una representación de un poder que va más allá de los humanos, un poder que conecta con lo profundo del psique, del alma. Para muchos la música es la manifestación de una armonía cósmica, ¿no? De un acceso a lo sagrado. Creo que eso lo comentamos también cuando vimos el arpa de Jack y las bichuelas mágicas, ¿no? La última sinfonía de donde procede todo era la música. Así que la música y las artes no son elementos superficiales, sino poseen una profunda conexión con las fuerzas más esenciales de la existencia, ¿no? Lo que da sentido, lo que da ritmo al mundo. Quien puede dominarla, como el flautista, tiene en su mano un poder inmenso, ya sea para poner el orden o para provocar el caos. Como sabéis, lo que se busca siempre en estos cuentos es ese equilibrio que, como decía Alicia, siempre está en continuo movimiento y siempre renovándose. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nada, seguimos hablando y hasta pronto. Chao.